Mira, hay algo muy interesante que se está desarrollando en Ecuador, en que Rafael Correa está proponiendo un pacto ético. ¿No? Hay una cadena nacional muy breve que hizo de 7 minutos, vamos a mostrar ahora una partecita, en la que explica Rafael Correa que es un pacto ético. Vamos a verlo. Buenas noches, queridas ecuatorianas y ecuatorianos. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen. A esos paraísos no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus familias y de la nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza, incluso a veces ilícito, empleando sofisticados métodos de empresas de papel y con el asesoramiento de grandes firmas de abogados y expertos tributarios. Todo esto no solo genera corrupción, sino que también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales. Ya está Pedro con nosotros. ¿Cómo estás, Pedro? Qué fuerte, Pedro. Lejos de ser un especialista Sí. en esto, pero ¿qué pensás de lo que dijo Rafael Correa? No, es muy importante. Tomá en cuenta que Rafael Correa está planteando una consulta popular para las próximas elecciones del año que viene, que dice que ni siquiera le va a costar mucho a la gente porque va a acompañar las elecciones generales. Pero además, él dice algo muy importante, porque salieron cerca de 3.300 millones de dólares del país, van a paraísos fiscales y en la cadena dice: con esa plata se podría reconstruir las ciudades que fueron afectadas por el terremoto de hace poco. O sea, que uno pueda entender que la plata que sale no va a construcción o reconstrucción del país en este caso. Acá en los casos de corrupción se muestran billetes, incluso en el caso de Florencia no había ningún caso de corrupción y se mostraron billetes, 4 millones, 5 millones. De argentinos en el exterior hay 350.000 millones de dólares. Y te doy un dato que ahora seguramente lo vamos a ver en el próximo tape. Viste que se gustan de cuantificar qué se puede hacer con tanta plata. Bueno, Rafael Correa dice, y lo vamos a ver ahora, que con la plata que en Latinoamérica quienes fugan esos dineros no pagan de renta, no pagan de impuestos. O sea, si los pagaran, se podría sacar en Latinoamérica 32 millones de personas de la pobreza. Vamos a la segunda parte. Aunque la evasión y elusión fiscal perjudica a todos los países, en proporción, los países pobres son los más perjudicados. En Latinoamérica, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los capitales escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde. En nuestro propio país, en los años 2014 y 2015, salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado. Sacar la riqueza donde se generó y en donde se necesita tanto, es decir, su propio país, es sencillamente inmoral. Sostener, como dicen algunos, que yo puedo hacer con mi plata lo que me dé la gana, demuestra una total falta de ética y compromiso con la patria. La lucha contra los paraísos fiscales debe trascender toda ideología. Debemos poner fin a esta economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano, como nos dice el Papa Francisco. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos luchado contra estos paraísos fiscales. Por ello impulsamos varias iniciativas legales. Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente si quienes se encuentran al frente de una nación o aspiran a representarla en cualquier dignidad o cargo público buscan ocultar o sacar del país sus recursos.
los presidentes de otras naciones directamente están condenando por corrupción a quienes esconden dinero en paraísos fiscales, como Mauricio Macri, y hasta llaman a un plebiscito para que no puedan ser presidentes. ¿Sabés que hay algo muy interesante? Vos, Pedro, seguramente viste la cadena que dice: prepárense para una ofensiva muy fuerte de la prensa, dice Rafael Correa, Sí. contra esta consulta popular, porque muchas de las empresas que forman opinión pública, palabras más, palabras menos, tienen cuentas en estos paraísos fiscales. Lo dice Rafael Correa. Porque muchos de los medios de comunicación estaban ligados a bancos que en su momento llevaron adelante la dolarización, incautaron justamente los ahorros de miles de personas antes de que llegara Rafael Correa. Él además dice, los paraísos fiscales son los peores enemigos de la democracia. Dice que hay que llegar a un pacto ético y rechazar a los candidatos que tienen dinero en los paraísos fiscales. Y dice, todos los funcionarios que tengan dineros, acciones, empresas, offshore y capitales, incluso paraísos fiscales, no deberían poder presentarse. No implica que alguien no pueda tenerlos, pero no puede ser funcionario público, es lo que plantea Correa. Por último, a Pepe Mujica, que dice, si les gusta tanto el dinero, que no se dediquen a la política, que se dediquen a los negocios. Y si alguien quiere escucharlo completo, dura 7 minutos, lo encuentran en Nodal, por supuesto. En Nodal, el portal que dirige Pedro Breger. Gracias, Iván. Por favor, ustedes merecen. Sí,